Suelos 2, capítulo 1, incremento de esfuerzo. Entonces, ¿tienen algún comentario? A veces uno se olvida una u otra sala. Si ven todos y escuchan, vamos bien. ¿Alguno que me confirme para estar tranquilo? En la sala 1 se ve bien, ingeniero. Okay. Bien, estamos tranquilos. Vamos entonces al detalle. ¿Por qué estamos hablando de incremento de esfuerzo? Porque sabemos nosotros que los edificios, como ese que está ahí, transmiten una cierta carga al suelo, ¿no? Eso entendemos. Todo lo que representa la carga muerta, la carga viva, la carga muerta asociada con el peso, ladrillos, hormigón, etcétera, de acuerdo a la definición de las diferentes normas, más la carga que vaya variando, termina en una carga uniforme a nivel de fundación, la cual es una carga de diseño, y ahí nosotros nos aseguramos de que el suelo vaya a aguantar. Pero primero calculamos cuánto va a deformar el suelo, de modo que hay que saber el incremento de esfuerzo efectivo. ¿Para qué? Para evitar que haya asentamientos excesivos y, por supuesto, entender que no vaya a haber falla al corte. Al respecto, hemos entendido que hay fundaciones superficiales que pueden ser rígidas o flexibles, no importa si son losas, zapatas, pero pueden ser rígidas y flexibles, y la diferencia, las rígidas se deforman lo mismo en los extremos que en el centro, y lo flexible es mayor deformación en el centro que en los extremos. En idea general, nosotros no decidimos eso, o sea, no en este semestre. Los ingenieros civiles deciden eso cuando uno llega a noveno semestre en fundaciones. El hecho es que ahora sí sabemos que se comporta así. Y sea cual sea la fundación, hemos entendido que tiene una carga neta y esta representa un esfuerzo inducido a nivel de fundación, el cambio de esfuerzo efectivo, y ese se disipa en la profundidad, y es eso que nos va a dar un cambio de volumen, por lo tanto un asentamiento. Hemos entendido desde la primera clase, el anterior viernes, que hay que saber calcular esa carga neta, qué representa exactamente, y hemos aprendido, han hecho un ejercicio, el 1-1, y quizá todavía tienen alguna pregunta. Entonces, con respecto a carga neta, ¿desean hacer alguna pregunta solo con respecto a este punto? Este es buen momento.
Bien. Entonces estamos tranquilos. Seguimos adelante y decimos, la clave ahora es ver, conocido ese valor, cuál es esa disipación. Y al respecto hemos entendido estos dibujos, ¿no? Se disipa en la profundidad, hay una relación de ese estilo, en el centro se disipa así, pero en total la disipación se da como en bulbos de presiones, o el incremento afecta menos hacia abajo y el incremento se da como un bulbo de presión. Y ahí están los métodos aproximados, el elástico, el probabilístico, los métodos numéricos. Y hemos empezado con los aproximados y un ejemplo, el 1-2 que describe el método 2 a 1. Entonces, la idea es que hemos visto algo asociado con una fundación rectangular. Aquí aparece una fundación circular. Y el hecho de llegar a ese valor es muy simple, pero nos ayuda a visualizar bien el método. Entonces tienen su hoja ustedes, tienen su nombre, quizá tienen alguna pregunta. Entonces si tienen alguna pregunta, háganla con toda confianza. Muy bien. Y luego está el ejemplo 1.3. Hemos dicho también, se pueden usar estas gráficas de bulbo de presión. Hay diferencias porque ahora se puede hallar en el centro, en el extremo, y hay una solución que la tienen escrita usando estos bulbos de presión y quizá tienen alguna pregunta con toda confianza. Ingeniero, tal vez no podríamos resolver con usted este ejercicio, es que no lo he entendido muy bien porque la distancia entre A y B defino yo como 1.50 y ahí me sale como 0.50. Esos son pequeñas dudas que tengo y no puedo resolverlos. Claro, podemos hacer conmigo este ejercicio. Dice, de aquí a aquí hay 3 metros. Ese es lo que dice el ejercicio, es un lado de 3 y este es un lado de 3. Y dice, este punto A está en el centro y este punto B está en el extremo. Entonces, del centro al extremo es 1,5. Y hay que hallar todo incremento a 3 metros de profundidad. Entonces, uno viene a este gráfico y dice, esta es profundidad sobre ancho. 3 entre 3, 1. Entonces, equivale a ese punto. Nuestro punto de análisis, 1. Y nos pide hallar en el centro y en el extremo. Entonces vengo aquí, 1 en el centro es ahí y 1 en el extremo es ahí. Entonces digo, ¿eso qué representa? Que este punto ha caído entre esta y esta. Este de abajo es 0,3, el de arriba es 0,4, entonces una estimación, no hace de la pantalla, está en el texto, es 0,34. Y este otro cae entre este que es 0,3 y este que es 0,2. Entonces una estimación es 0,25. Entonces agarro y digo, ahí está 0,34 y 0,25. Y el delta sigma asociado es 0,34 por Q. Al hacer esa multiplicación sale 45,90 y 33,75. ¿Te queda todavía alguna duda? En el punto A, XF sobre B,
o en el punto B, ¿de dónde sale ese? Aquí dice que esta relación es una distancia en ese sentido y dice que esa distancia X de aquí hacia allá la tienes que dividir entre B. Entonces X aquí es 0, dividido entre B es 0, estás aquí. Y ese XF sobre B es 0. Luego tienes a este otro lado esta distancia aquí que dice que es 0,5. ¿De dónde sale eso? De aquí a aquí hay unos 5 metros y B es 3 metros. Entonces, 1,5 entre 3, 0,5. Bien, ¿alguna otra pregunta? Eso está bien, gracias, ingeniero, ya me captado. Bien. Luego hemos visto el método de Boussinesq, que hemos hablado de las hipótesis de mi espacio infinitamente grande, homogéneo, material isotrópico, material con propiedades elásticas lineales de esfuerzo de formación, y hemos visto que hay integraciones, hay que aplicar estos conceptos que en la materia no los vamos a ver, y simplemente terminamos diciendo que el incremento a cierta distancia, cierta profundidad y cierta distancia, tiene que ver con esa ecuación, la carga sobre la profundidad por un coeficiente que depende de la geometría. Si es que cambiamos la carga lineal, entonces tenemos esta otra y continúa esa de ahí, triangular, circular y circular en cualquier posición. Ustedes han revisado su texto desde la anterior clase hasta acá y si ha surgido alguna pregunta, pues este es el momento para hacer cualquier pregunta. Perfecto. Muy bien. El día de hoy queremos seguir avanzando con esta idea de Boussinesq y lo que deseamos nosotros ahora es ver cómo trabajar cuando el área es rectangular. Igual que antes, Boussinesq planteó unas ecuaciones para carga puntual o lineal y han habido personas después, no necesariamente él, que han hecho integraciones y llegado a ciertas ecuaciones. Si mal no recuerdo, detrás de esto, si bien dice Boussinesq que está Steinbrenner o algo así, del apellido de una persona, que dice, bueno, yo también voy a ver para una esquina, ya no el centro, para una esquina, el incremento a cierta profundidad, Z, el incremento vertical y también el lateral, pero el vertical es el que estamos viendo ahora, viene dado por esta ecuación. La carga que hay arriba, neta, si está en la superficie solo Q, por un coeficiente I2. Y el coeficiente I2, dice esa persona, es este término, poco más largo. Y funciona porque depende de la geometría. Aquí hay un M que es B sobre Z. Aquí hay un N que es L sobre Z. M es B sobre Z, N es L sobre Z. Y en ese sentido, uno solo hace esta operación, le sale el factor I2, pone I2 y listo. Ejemplo, si B, por ejemplo, es 2 metros y L es 4 metros, entonces pone y dice, voy a poner aquí hallar el incremento a 2 metros, entonces 2 sobre 2, M es 1, 4 sobre 2, N es 2, sustituyo en esta ecuación, encuentro I2, multiplico por la carga de arriba y tengo el incremento ahí en una esquina. Esa es básicamente la idea. Perfecto.
Entonces, ¿qué tiene esa ecuación? Si la vemos más grande, está aquí. Esa ecuación tiene un pi acá, tiene el mn raíz elevado al cuadrado, lo mismo acá. Y aquí trae arco tangente. Entonces dice arco tangente involucra un ángulo, ¿no? Arco tangente quiere decir un ángulo. Entonces, si por ejemplo este valor, por decir algo, sale 1, tengo que hallar arco tangente de 1. Y un ángulo, si este fuese grados, ¿sería correcto sumar estos grados con esto adimensional? No. Además, si aquí hay un pi, se nota que debo tener cuidado en que este arco tangente termine en radianes, ¿no? Y ahora, si es que este valor de arco tangente es un valor negativo, escuchen bien, si es negativo, entonces lo que hay que hacer es la misma ecuación, aquí está la misma ecuación, pero si esto es negativo, sumarle pi. Si esto sale en negativo, esa es una condición. Pero ya conocemos, entonces, ¿se puede hacer eso? Sí, no cabe ninguna duda. Si yo quisiera hallar un incremento y copio la ecuación y meto el valor de m, n y demás, me tomaría todo el examen. Entonces es obligatorio que tengan eso en su calculadora, por supuesto. No en una planilla Excel, porque no podrían usar aquello en el examen, pero sí en su calculadora. Entonces piensen en la manera en la que pueden simplificar su vida en una calculadora simple para su examen y cómo podrían analizar aquellos. Acuérdense de ese término. Aquí está un ejemplo de una planilla, ¿no? La idea es que uno dice, si yo tengo un ancho 5, un largo 5 y z es 2, este valor m sobre z es 2.5, n es 5, a este le llamo término 1, aquí está el término 1, y este le llamo término 2. Este es el término 2, disculpen. Y este de acá es el término 3. Entonces hay tres términos, el 1, el 2 y el 3. Y aquí resulta que este término 3 para estos datos es negativo. Entonces digo arco tangente de esto, es decir, esto arco tangente sale ese valor en radianes, le sumo pi y tengo ese otro valor. Esto es sumando pi. Entonces, I2 tiene que ser este término 3 o el arco tangente del término 3 más el término 2, no, más el término 2 por el término 1 y ahí está el valor. Esa es la manera en la que uno calcula I. En este otro caso, miren ustedes, 5, 10 y mayor profundidad. Este está cerquita a la losa. Salen esos valores de Mn, el término 1, el término 2 y el término 3 positivo, por lo tanto arco tangente positivo. Y de ahí viene que el I2 no necesita sumarle pi acá, por lo tanto el I2 sale 0,19. Si le sumo pi, sale otro valor de I2, no corresponde. Pero esto solo nos avisa que mientras más profundo yo vaya, pues no hay que sumarle pi, así funciona la ecuación. Y más cerca a la fundación esté, sí hay que sumarle pi, pero es solo un asunto de geometría, eso es un dato adicional que les paso. Entonces, esa es la manera en la que uno halla el incremento de esfuerzo en cualquier fundación rectangular en la esquina. ¿Desean hacer alguna pregunta? En la segunda fila del ejemplo, si usted dijo que si es positivo no hay que sumar pi, ¿por qué lo hizo en opción 2? ¿Me repite? No te he escuchado bien. En el segundo ejemplo del ejercicio, siendo que ha salido el arco tangente positivo, usted le ha sumado pi de todas maneras y lo ha tomado como opción 2. ¿Está correcto eso, Inge? Usted dijo que no había que sumarlo. Está correcto.
este valor más pi sale 0, o sea, todo eso sale 0,49994 con esos decimales correcto. Sí, mi pregunta es, este valor también es correcto. Así esos 4 o 5 decimales son. Sí, mi pregunta es, Inge, si es que hay que sumarle pi de todas maneras o solo cuando es negativo. Muy bien. Entonces, ahora volvamos. ¿Dónde me quedo? Ayúdenme con la sala 1. Terminamos de ver la ecuación del incremento de esfuerzos en áreas de cancelar. Entonces, ¿me quedé ahí? Sí. Ok. Entonces, estamos ahí y lo que les decía, una vez que uno ha terminado y entiende la ecuación, pues existen tablas que permiten ver adicionalmente ese valor de I. Esas tablas tienen B sobre Z, L sobre Z y tienen el valor de... Ingeniero, Escucho. no se ve la presentación. Ah, porque no la he de haber presentado en este asunto porque me he olvidado. Entonces, déjenme ver acá. Y ahora sí me pongo al día con ustedes. Y veo solo una, ¿no? Ya. Entonces acabo de salirme de la otra presentación, no tengo idea porque queda claro que no es internet ni nada. Deme otro minuto. Bien, ahora debería estar en ambas salas. Déjenme un segundito y presentando además en ambas salas. Entonces déjenme un minuto. Ok. Entonces una comprobación, algún problema, todos pueden ver la presentación y me escuchan, algún sí o un no. En el grupo 2 Inge sí se ve y se escucha. Sí, Inge, se ve. Ok, hecho. Entonces, ¿por qué me he salido? No sé, no tengo idea. ¿Por qué noto que me he salido de una reunión y luego la otra? No es cuestión de internet, paciencia y buen humor. Entonces, pero ahora estamos tranquilos. Vamos a continuar.
Entonces, ¿dónde hemos quedado? ¿Dónde nos hemos perdido en la sala 1? Nos hemos perdido, por lo que me acaban de decir, acá, ¿no? Hemos visto que hay ese factor i y esto ya no han visto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo de este factor i? Estamos diciendo que tenemos nosotros un valor b sobre z, igual que antes, un valor L sobre z, entonces es cuestión de entrar por ahí e ir a la izquierda, y se tiene el factor i usando esa tabla. Esta es una tabla compuesta por Fadum. En otras palabras, Boussinesq puso la base, la integración y el dibujarla, un otro autor. También hemos visto estas otras tablas, lo mismo, z sobre b, L sobre b, y ahí existe un factor i2, pero este en especial sirve para cuando tenemos una carga en el centro, ¿no? Esa es básicamente la idea. No una carga cuando queremos ver el incremento en el centro de una fundación. Y ahí ya les había charlado a los de la sala 2, y ahora repito también para la sala 1 que estaba desconectado. Esto que viene acá, ¿no? Decimos, si tenemos un área rectangular, hemos aprendido que podemos calcular en A, en B, en C o en D, como acabamos de ver. Pero, ¿qué pasa en un punto si deseamos hallar el incremento ahí? O otra vez el mismo rectángulo, pero el incremento ni siquiera dentro de esto, si no fuera a cierta profundidad. Bueno, en ese caso no es problema, solo es cuestión de componer las secciones. Entonces, como me da miedo ya salirme, hago una pequeña verificación que esté en ambas salas y continúo. Sé que estoy en ambas salas y continúo y digo, bueno, entonces, ¿cómo puedo componer esto? Agarro un rectángulo aquí y la clave es que en ese rectángulo que estoy tomando tengo yo una esquina y puedo calcular el incremento en esa esquina y es el punto que necesito. Luego está este otro rectángulo, luego este otro y finalmente ese de ahí. Y si yo sumo el efecto que tiene este rectángulo más ese, voy a yo tener un incremento en ese punto. No me quede eso realmente claro. Si por el contrario agarro otra operación y digo, para este punto voy a primero tomar este rectángulo, le voy a restar lo que representa este de acá y después este de acá, entonces debo sumar, no, he dicho restar, he querido decir vuelvo otra vez. Si tengo este rectángulo, debo tomar este de acá, debo restar el de este y restar el de este triángulo y luego sumar este que resté dos veces. Debo componer triángulos. Veamos eso en más detalle en este rectángulo que tiene algunos números. Aquí se tiene un ancho de 6, una longitud de 12, un punto A 2 y 4 y un punto B salido a 2 metros y 2 acá. Y quiero saber cuál es el incremento a profundidad 2 en A y en B. Compongo rectángulos, el primer rectángulo este, el segundo ese, el tercero ese y el cuarto ese. Cada uno tiene su propio ancho y su longitud. 2, 4, 2, 8, 4, 8 y 4, 4 para este caso. Entonces el incremento en A consiste en hallar en el incremento en 1 en la esquina, en 2 en la esquina, en 3 en la esquina, en 4 en la esquina y asunto solucionado. Para el punto B igual compongo rectángulos. Ahí aparece un rectángulo 5 que tiene ancho 2 y longitud 14 y un rectángulo 6 que tiene un ancho de 4 y longitud 14. Si sumo esos, tengo un incremento aquí. Pero debo restar el del 7 y el del 8. De ahí viene que el incremento
sea el 5 más el 6 menos el 7 menos el 8. Bueno, esa es básicamente la idea. Y si le pongo una carga de 100, puedo hacer esos cálculos. Y se espera, este es un ejemplo que no está en su texto, se espera que lo resuelvan, que utilicen las ecuaciones anteriores y que terminen con valores para A y B. ¿Para cuándo? Para la siguiente clase. Mañana viernes voy a tomar mesa de examen, entonces no vienen, no es para mañana, sino que esto es para el siguiente lunes. Entonces agarran su hojita, hacen este ejercicio y le suman a los 3 que ya tienen y lo vuelven un solo PDF. Eso no me olvido. Entonces, ¿queda claro para todos? ¿Tienen alguna pregunta en especial? Este es muy buen momento para preguntar. Muy bien. Seguimos con esto que es el método de Boussinesq. Y ahí llegamos a lo que dice aquí. Seguimos en Boussinesq con el criterio que dio Boussinesq con las hipótesis, pero llegamos a otra forma de integrar las cosas según este autor Newmark. Y aquí dice, antes teníamos áreas circulares, teníamos áreas rectangulares principalmente, y ahora lo que estamos diciendo es que llegamos a cualquier área. Entonces, ¿qué hace Boussinesq? Que él toma la ecuación asociada con incremento de esfuerzo en el centro de una fundación circular. La reordena, ahí está. Escucho un micrófono abierto, déjenme ver bien aquello. Ok, gracias por cerrarlo. Ahí está otra vez y decimos, este es el incremento para una fundación circular en el centro, pero ordenada, porque se acuerdan que era delta sigma igual a tantos, bueno, ordenada, resulta que el delta sigma sobre Q entra ahí y hay un radio sobre una profundidad aquí, valores adimensionales. Entonces Newmark lo que hace es decir, voy a ir variando esto. Y aquí empieza delta sigma sobre Q, pone 0, 0, 0, 5, 0, 10, 15, 20, 25, 30, etc. Hasta 1. Y tiene incrementos constantes. Si Newmark dice, bueno, eso no hay problema, aparece de esa manera ahí. Si este valor fuese 0,10, 0,20, 0,30, tuviese que mantenerse 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1. Esa es básicamente la idea. Muy bien. Si Newmark dice, si nosotros quisiéramos variar esos valores y poner cada 0,01, podríamos, no hay problema. La cosa es que sean incrementos uniformes o cada 0,20. Y así uno obtiene los cálculos usando esa ecuación. Entonces, ¿qué puede ver? Utilizando 0, este valor R sobre Z sale 0.
Utilizando 0,6, aquí este valor sale 0,9176. Utilizando 0,95 eso. Entonces aquí hay varios cada 0,05. Y miren esta gráfica. Newmark dice, yo voy a definir una relación AB. Esto va a ser 1. Entonces escribimos clarito aquello. Decimos, Newmark dice, no importa cuánto sea 1, pero tiene que quedar definido, y ese es 1. Entonces, si aquí me habla de 0,18, ¿no? Aquí está 0,1865, entonces involucra un pedazo más o menos así. Si me habla de 0,51, me habla de esta mitad. Si me habla de 0,80, entonces queda claro que está relacionado con eso. Y agarro estos valores de radio y trazo esos círculos pensando en cada uno. El primero, 0,0. El segundo, 0,18 de radio. El tercero, 0,27, 0,34, 0,40, así sucesivamente. Y ahí tengo los círculos. El primero 0, luego ese, y así sucesivamente para esto que es 1. Y ahí tengo varios círculos. No me olvido que el último que he trazado está muy lejos, porque 1 es 2,52. Si ven ustedes, esto es 1, entonces 2,52 está asociado con eso de 2,52. Y el siguiente a infinito. Entonces esos círculos solo en esa ecuación, y aquí hay, de acuerdo a esta división, eso. Si yo tomara divisiones de 0 a 0,10, 0,20, menos círculos. Si tomo otras divisiones, más círculos, no importa, el número de círculos varía. Y ahora hago otra división en lo que dice Newmark, que tengo que yo trazar líneas. En este caso, en cada cuadrante hay 1, 2, 3, 4 y se divide en 5 partes. Si hubiesen 6, perfecto. Si hubieran 7, 8, lo que sea más cómodo. Pero miren, aquí es cómodo hacerlo en 5. Entonces ahí han aparecido varios elementos haciendo esa división. Pero no es una división absoluta, es una que ayuda. Y se dice que se han formado varios elementos y cada uno de estos, ahí está, es un elemento. Entonces, ¿cuántos elementos hay en esta relación y con esta división? En este dibujo hay 200. Queda claro que ese 200 puede variar de libro a libro y de acuerdo a algo que yo componga. Y se dice que esta tabla que he compuesto tiene claramente definido qué es la escala 1 y además tiene un factor o un valor de influencia, la mitad o el inverso del número de elementos. Ahí está el inverso, 1 sobre 200 es ese valor y se llama valor de influencia. Habrá otras, como otros números de elementos, otros factores y otros anchos. No otros anchos, otros valores unitarios. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta de cómo es que se utiliza esos valores? Bien, ¿cómo se construye eso? En las gráficas, en los libros, ya aparecen esas tablas y ya nos dan este valor y nos dicen esto directamente. Si nosotros queremos construirlo, hemos entendido muy bien de dónde sale el gráfico de Newmark. Ahora, ¿cómo se usa este gráfico de Newmark? Muy bien. De esta manera, dice, primero, teniendo el gráfico a la mano o habiéndolo construido o habiéndolo sacado de un libro, determinar la profundidad Z debajo del área uniformemente cargada en la que se requiere el incremento de esfuerzo. Determinar la profundidad Z. Entonces yo digo, ¿a cuánto en el ejercicio que les ha dado hace un momento era 2 metros?
Podría ser 5, podría ser 10, podría ser 0.33, podría ser 11.25 metros. Hay que saber dónde hay que hallar el área. Y luego dice dibujar la planta del área cargada, que no es circular, no es rectangular, puede ser, pero es cualquier área cargada. Con una escala, y aquí está la clave, dibujar esa planta, el área cargada, con una escala de z, es decir, la profundidad a la que quiero hallar, igual a la longitud unitaria de la carta. Aquí está la longitud unitaria de la carta. Imagínense que en su libro eso es 1 centímetro. Y yo quiero hallar la profundidad, el incremento a una profundidad de 10 metros. Entonces la escala es muy simple. 10 metros equivalen a esta distancia que es 1 centímetro. Y hago la planta con esa relación. Esa es básicamente la idea. Vuelvo a decir, dibujar la planta del área cargada con una escala de z igual a la longitud unitaria de la carta. Esa es la longitud unitaria y z es igual a eso. Vuelvo a decir, si z es 10 metros, esto es 10 metros, y si yo tengo una fundación que tiene un lado de 10 metros, entonces tiene que tener esa longitud. Y si tiene un largo de 20 metros, entonces tiene que ser el doble así, y ahí queda una sección clara dibujada a escala. ¿Y qué debe hacer uno? Colocar la planta dibujada sobre la carta de influencia, esta es la carta de influencia, de manera que el punto en el cual el esfuerzo será determinado esté localizado en el centro de la carta. Hacemos un pequeño dibujo. Yo digo, imagino que no es cualquier área, para entender bien. He dibujado en un papel cebolla encima de esto y digo, eso es 10 metros, con lo que les he estado de ejemplo, y aquí es otros 10 metros. No sale perfecto, pero entiendo la idea. Y es esta escala. Entonces ahora digo, ¿dónde voy a determinar? Me imagino que al centro. Entonces lo que tengo que hacer es ese mismo, con esa escala en un papel cebolla, poner ahí. No me olvido que este es el mismo que este otro, y donde yo quería hallar el centro. Esa es la idea. Es un proceso gráfico totalmente. Y ahora digo, muy simple, contar el número de elementos m de la carta encerrados por el área cargada. Contar el número de elementos m de la carta. Entonces aquí cuento cuántos elementos hay. ¿Cuáles son elementos? Ese es un elemento. Puedo contar con ciertas fracciones decimales y termino diciendo aquí hay 30 elementos. 20, 28, 27, 5, 100, ¿no? En total hay 200, lo que sea. Y me dice, ahora el incremento de carga vertical en ese punto, a esa profundidad, es el factor de influencia de la carta, multiplicado por la carga que hay encima, multiplicado por el número de elementos que están dentro. Esa es la idea con relación al método de Boussinesq. ¿Desean hacer alguna de Boussinesq y presentado por Newmark? ¿Desean hacer alguna pregunta? Inge, disculpe, siempre vamos a hacerlo en relación al centro. El incremento, realmente la clave es que el incremento se halla en un cierto punto y ese punto debe estar en el centro de la gráfica. Si no, estás hallando otro incremento en otro punto. Perfecto. Y por último, dentro de lo que es la integración de Boussinesq,
hay casos especiales. Miren este caso, una carga finita, rectangular, pero la carga Q, 0 en estos lados y Q en el otro extremo. O en algún caso, 0 en un lado, Q' en un lado, Q al otro, Q' aquí. Entonces uno dice, son casos especiales. Igual ha habido algunas personas que han hecho la integración y han hallado las ecuaciones. No nos fijamos ya en este detalle porque sabemos que cada uno representa evidentemente ciertos valores dados de incremento. Existen esas, las ecuaciones son más largas. Estas no necesitan ponerlas en una calculadora, solo sepan que existen, igual que cualquier otra, tienen su solución en cualquier punto donde sea, si es en el centro o en cualquier otro lado, depende de lo que diga la integración. Esa es básicamente la idea en relación a esto que representa la integración. Y ahí ustedes quieren aplicar todo junto. Está el ejemplo 1, sería, estaba en el 3, el 1,4, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio, dice, bueno, mire, vamos a inventarnos un lugar donde se van a construir al mismo tiempo varias fundaciones. Una que está relacionada con un área circular, diámetro 10 metros, y una carga de 150 kilopascales. A una cierta profundidad con cierta carga neta, no importa, ahorita la idea general es esa. Luego se va a construir esta pequeña losa de esa forma, con esas dimensiones, y se va a poner esa carga. Se sabe que entre este centro y esa distancia hay 10 metros. Además, hay otras fundaciones, estas de acá. Se me ocurre, no necesariamente es así, pero para darle una aplicación de la vida real, que estamos construyendo en una plataforma petrolera, una pequeña refinería, o más que una refinería porque no es al lado del campo petrolero que se hace eso, sino alguna cosa para procesar todo, y sale el petróleo y lo ponemos en un tanque, por eso tiene eso y tiene una carga, y adicionalmente hay cierto complejo de equipos que hacen bombeo, filtrado, lo que sea, no sabemos nada del petróleo nosotros, pero ahí está, en esa situación, y además está un sector de oficinas y viviendas y lo que sea, ¿no? Entonces uno dice, eso puede ser real, se construye al mismo tiempo, tienen esas dimensiones, y queremos nosotros saber cuáles son los incrementos por debajo. Para saber incrementos todavía hay que saber carga neta. No aparece en este gráfico, pero a lo largo del ejercicio pide los valores en ciertos lados y no aparece en el enunciado, pero dice, si vamos a ver la losa rectangular, sepa que la vamos a poner a 1,5, está en el ejercicio, ¿no? Sepa que la carga es esa y el nivel freático está ahí. Entonces uno debe primero hallar la carga neta, obviamente, para esa que la losa rectangular. Y luego para la circular dice, mire, en ese sector del terreno la profundidad es tanto y el nivel de agua está aquí en condiciones iniciales, pero cambia por alguna razón, no importa aquí en condiciones finales. Entonces, ¿cuál es la carga neta que va a producir incremento de esfuerzo? Lo mismo para la zapata cuadrada, esta carga debe venir como resultado de todo. Aquí abajo, ahí están las condiciones de agua. Para la losa irregular, lo propio, ciertas condiciones. Y eso involucra cargas netas. Ya saben hacer ese cálculo, hay que seguir practicando. Y un paso 2 dice, ahora yo quiero hallar incrementos en diferentes puntos de todo ese complejo. En el punto P, y hace el cálculo para que calculen en el centro de esta fundación rectangular. Ahí está el cálculo. Luego dice un extremo, no, uno dice, ¿dónde será el extremo? ¿Será aquí, aquí, allá? Puede ser cualquiera, pero ya al ver el resultado dice, ya, tengo que calcular aquí. Luego en la fundación circular, en el centro, entonces debo usar la ecuación apropiada, la relación adecuada. Y ahí están los valores.
Y después dicen el borde de una losa. Tengo que también saber buscar dónde, cómo y hallar ese valor. Y también en la zapata cuadrada, en las chicas. Entonces ahí tengo varias cosas que practicar. Y después además me dice, ¿sabe qué? Además yo quiero calcular en un extremo de esta losa y para eso tengo que componer cuadrados. Fácil, no es difícil. Componer cuadrados, rectángulos, como he visto, termino ahí. Y después me dice, y además yo quiero practicar este método. Para esto quiero contar estos cuadrados con el método de Newmark, que es parte de este ejercicio, o sea, todo lo que hemos visto. Y después dice el ejercicio, ¿sabe qué? Ahora yo quiero saber la influencia, lo que también preguntaron al principio, de esta fundación circular sobre esta otra en ese punto. ¿Influye? Bueno, aquí dice, hay que calcular a esa distancia la influencia de aquí a una profundidad. Y ese es el ejercicio. Y también ahí está. Y está todo resuelto. Entonces, con la explicación que hemos visto el día de hoy, y con su texto que está resuelto, entonces no va a haber ningún problema. ¿Y para cuándo tienen que tener eso en sus hojas? Porque no va a ser una sola hoja, sino en varias hojas para realmente pasar esto para la siguiente clase, que es el lunes, ¿no? Eso queda muy claro. En la clase del lunes deben ustedes tener aquello, pero tranquilo y listo. Entonces, con eso dicho, tenemos todo. No se olviden que tienen acumulados el ejercicio 1.1, el ejercicio 1.2, el 1.3. Hoy día hemos tenido un ejemplo adicional que tienen que hacer y después este ejercicio 1.4. Todo junto el lunes en un PDF para subirlo, es parte de lo que deben saber. Y yo les voy a preguntar alguna duda y ahí ustedes, por supuesto, que pueden preguntar sobre carga neta, sobre todos estos incrementos, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Y esa es la manera en la que crece su conocimiento. Y es obligatorio, es obligatorio. Bien, entonces, si queda claro, quedamos ahí. Si tienen alguna pregunta, háganla, por favor. ¿El ejercicio que vimos en clase lo numeramos o solo ponemos ejercicio de clase? No, ponle nomás ejercicio de clase, que debe estar entre el 1.3 y el 1.4, con fecha y nombre. Ok. Muy bien. ¿Algo más? ¿Puedo volver a explicar ese ejemplo a grandes rasgos, Inge, por favor? ¿Qué ejemplo dices, perdón? El ejemplo que hemos visto en clase. ¿Puede volver a explicarlo a grandes rasgos, por favor? Un poco perdido. Claro, es una losa que tiene 4 metros multiplicado o 6 metros por 12 y hay que hallar el incremento en cada punto, en 2 puntos, uno dentro y otro fuera. Y el de dentro consiste en componer triángulos y el de fuera también. Y tu ejercicio te va a ayudar a pensar en cómo componer triángulos. Pero ese es el ejercicio. Un ejercicio con una losa dada, con un punto dentro y uno fuera. Y yo quiero que pienses, medites en cómo componer rectángulos para hallar el incremento en el caso del punto A. Y lo mismo para el caso del punto B. Esa es la idea exacta. Ese es repetir ese ejercicio. ¿Algún otro detalle? Perfecto. Estamos listos. Tengan buen fin de semana. Hasta la clase del lunes.